regresamos a Argumentos, seguimos conversando con Giulio Cellini. Antes de la pausa, pues te hacía una pregunta, ¿no? Que el tema más importante para los ciudadanos es que se garantice esa paz política y esa paz económica, la paz del bolsillo de los venezolanos que están pensando que si aquí no hay un cambio, fundamentalmente hablan del tema económico, el tema del salario. Si vienen más sanciones, otra vez un cerco a nuestro país porque, no sé, las elecciones no son reconocidas, etcétera, todos estos panoramas o alternativas que se pueden presentar, la gente no está dispuesta a 6 años más de un país o sancionado o bloqueado, etcétera. La gente quiere que se camine hacia esa paz. Sí, absolutamente. Mira, Rosa, el país tiene años planteando, en todos los estudios de opinión está bastante claro que su prioridad es el tema económico. La gente la está pasando mal, la gente no tiene plata, la gente no le funcionan los servicios públicos, la gente pasa trabajo, mucho trabajo. Y esa situación, evidentemente, la gente la atribuye a dos cosas. Por una parte, el gobierno, y por otra parte, evidentemente, las sanciones. Eso es algo que aparece en todos los estudios de opinión. A veces, cuando uno da su opinión acerca de las sanciones y la poca o el rechazo que algunos tenemos sobre algo que ha sido una estrategia que no ha funcionado en el orden político y que más bien ha venido a agravar el tema económico, cuando vemos las encuestas la gente rechaza, Rosa, 80% al gobierno, pero 80% también las sanciones. Lo que quiere decir que la gente rechaza todo aquello que le genere empobrecimiento, todo aquello que le genere dificultad en sus condiciones de vida, todo aquello que le produzca indignidad, todo aquello que le produzca pasar trabajo. Bueno, eso es lo que está pasando. Entonces yo creo que aquí lo que tiene que abrirse es la gran posibilidad de que se comprenda por una parte en el gobierno que la política económica que se ha llevado adelante no ha funcionado y se han tomado algunas medidas, pero faltan muchas más. Y por otra parte también comprender que en la medida en que en lo político no hayan avances, entonces las sanciones no se revisarán como queremos que suceda. O sea, por encima del interés político está un país que sigue sufriendo la reimposición de sanciones porque no hay avances en lo político. Y aquí responsabilizo tanto al gobierno, que sabe eso perfectamente, y no hay avances sustantivos, pero también a los Estados Unidos, que no ha terminado de entender que las sanciones como herramienta política no han funcionado en Venezuela y que la teoría del colapso, buscando promover un cambio político porque se genere una situación, digamos, de descomposición social, de confrontación social, producto de la crisis económica, tampoco ha funcionado. Entonces, aquí tenemos que entrar en una reflexión sobre un tema, además que es un asunto central en la vida del país y que a veces lo queremos tratar como de forma dubitativa, temerosa, como si fuera un tabú. No, hay que hablar de este asunto, hay que entendernos cómo sucede y tiene que haber un gran consenso en torno a que las sanciones no han funcionado. Ahí está Cuba, un país con más de 50 años de bloqueo, cada año van a las Naciones Unidas, la mayoría de los países vota que es injusto el bloqueo y no queremos terminar en ese espejo, en esa situación que está viviendo Cuba. Y hay un tema, Rosa, fíjate. Porque la comunidad internacional no responde, no va a ayudar. No, absolutamente. Y ya hay temas de los que la comunidad internacional se cansa, como pasó con Cuba y como está pasando con Venezuela. Pero hay un tema central en todo este asunto y quiero ser bien enfático en eso. El país quiere un cambio político. El país la está pasando mal. Sí. El país está buscando una herramienta para promover el cambio político y por encima del nombre de un candidato o de una candidata, lo que le importa al país es tener una herramienta para producir el cambio político. El gran candidato en este país es el cambio político. Es el que está ganando en todas las encuestas. Llámese como se llame, es el cambio político. Entonces, tiene que haber responsabilidad por una parte de la clase política de oposición que ha venido planteando un camino para darle a la gente una herramienta, en ese sentido, un nombre, aunque sea un nombre desconocido, pero un nombre al fin que sirva como herramienta. Y por otra parte el gobierno, que también tiene que entender lo que la gente está diciendo. Y la gente quiere votar libremente y quiere votar por un cambio político. Y eso parece ser irreversible. Y tiene que haber conciencia de eso. Claro. Y no seguir cerrando los caminos, porque parece que cada vez el gobierno le pone a la olla de presión como más presión. Y eso puede resultar inconveniente para todos. Y ahí hay que hacer un llamado a la responsabilidad, a la sensatez. O sea, hay que entender qué es lo que el país está planteando en este momento, Rosa, y hay que entender también que, bueno, que Mira, las pero cosas me se hablas que está desgastan. un candidato desconocido, pero no sería más bien perjudicial o no es perjudicial que la gente tampoco conozca. Cuando escuchamos a la gente en la calle, Soriel me hacía un recorrido y a veces dicen, no sé quién es el candidato, pero quiero conocer más. Claro. Pero el tiempo está en contra también. Por supuesto, eso es el reto más importante que tiene la oposición en caso de que la candidatura del embajador González Urrutia se mantenga y se consolide, de justamente eso, hacer una gran estrategia de comunicación, por cierto, en condiciones muy adversas, por el tiempo, como tú dices, pero también por las dificultades en materia de comunicación e informativas que hay, para decirle, para que la gente asocie
a ese cambio político o a la figura, digamos, favorita en las encuestas, que es María Corina Machado, en este caso con el embajador González Urrutia, que es esa figura. Pero bueno, obviamente el reto más importante, y la oposición tenía un dilema, o se iba con un candidato que conoce todo el país, que es Manuel Rosales, pero que obviamente pues tiene niveles de rechazo complejos, pero bueno, todo el país lo conoce, o por un candidato más bien desconocido en la opinión pública, pero bueno, eso también presenta oportunidades, porque es una figura, digamos, que en el orden público está por hacerse. Entonces, bueno, ahí está el reto, hay un reto de comunicación política muy importante ahí. Bueno, muchas gracias, Julio, por acompañarnos. Lamentablemente el tiempo se nos acabó, Gracias, pero Rosy, esperamos volver a tenerte en estos estudios durante estos días que son tan álgidos, tan movidos y con tanta información para analizar. En este espacio queremos siempre escucharlos a todos y que ustedes en casa saquen sus propias conclusiones. Nuestras cuentas en redes sociales están allá a su disposición. Luego, por esa vía, Julio y mi persona estaremos respondiendo a sus preguntas. Y también nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, Argumentos GB, y la repetición a esta noche a las 11. Chau.